Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy la doctora Lucía Satarain Bailis, médico radiólogo intervencionista, y el día de hoy voy a platicar un poco sobre lo que es embolización de tumores hipervasculares. Los objetivos de la plática van a ser tocar generalidades sobre la embolización en tumores hipervasculares, hablar brevemente de los principales materiales de embolización que empleamos en estos escenarios y me gustaría dirigirme hacia tumores hipervasculares no tan frecuentes, de los que no hablamos tan seguido. Estos son algunos de los temas de los que mencionaré algunos ejemplos y sus particularidades. Entonces, empezando con generalidades, ¿qué es la técnica de embolización? Pues como todos sabemos, es una técnica terapéutica en la que se introducen diferentes agentes, ya sea por vía intravascular mediante un catéter o por punción directa, que también ya tiene sus indicaciones cada vez en mayor medida con la finalidad de condicionar un control, ya sea de hemorragia, la intención de devascularizar una estructura o condicionar una oclusión de vasos sanguíneos. Entonces, el fin es bajar el flujo vascular. Para planear un procedimiento de embolización tumoral, primero que nada, como cualquier procedimiento de intervención, me gustaría hacer mucho énfasis en la consulta previa que debemos tener como radiólogos intervencionistas. Es muy importante que el paciente y la familia nos ubiquen como parte del equipo tratante, que tengan claro cuáles son los riesgos, los beneficios y las alternativas que tienen en su tratamiento para que ya a la hora del procedimiento el paciente tenga una idea clara de qué es lo que vamos a hacer y cuáles son las expectativas que se van a manejar también, que no siempre es una expectativa curativa, puede ser algo paliativo y es claro, es importante aclarar esto. También el evaluar al paciente y ver si es candidato para dicho procedimiento hacer una evaluación detallada de su historia clínica, de qué comorbilidades tiene, qué medicamentos toma, alergias previas, revisar sus estudios de imagen para ya tener una idea de a qué escenario nos vamos a enfrentar. En este caso, pues ultrasonido, tomografía y resonancia es lo más habitual, dependerá de algunos escenarios que se pida estudios adicionales y evaluar el territorio o la irrigación vascular, el drenaje venoso es muy importante también para elegir qué tipo de embolizante vamos a utilizar también. Los laboratorios que habitualmente pedimos son laboratorios generales. Algunos de los puntos de corte más frecuentemente utilizados es el del valor plaquetario, que debe ser al menos igual o mayor a 50,000, un INR igual o menor a 1,5 y una tasa de filtración glomerular mayor a 60, como en procedimientos de intervención, en la mayoría de los procedimientos de intervención. ¿Qué indicaciones vamos a tener frecuentemente para hacer este tipo de procedimientos? Pues uno de los principales objetivos es embolizar previo a una cirugía con la finalidad de disminuir el flujo sanguíneo en los tumores que son muy vasculares y por lo tanto, por ende, disminuir tanto el sangrado como el tiempo quirúrgico y bajar la recurrencia del tumor. Otro escenario frecuente también es un tratamiento paliativo en el que buscamos disminuir el crecimiento tumoral o aminorar los síntomas que puede presentar el paciente. También la embolización en diferentes escenarios se puede utilizar aunada a quimioterapia, a ciertos radioisótopos o también ya recientemente aunada a ablación para tratar cada vez tumores de mayor tamaño o en localizaciones más complejas. Y el otro de los escenarios frecuentes ya es en un cuadro en el que el paciente debutó con un sangrado tumoral y la finalidad es limitar el sangrado en un escenario ya de urgencia. Entonces, estas son las principales indicaciones sobre las que vamos a estar trabajando: la prequirúrgica, paliativa, aunada a otras terapias como quimioterapia, radioisótopos o ablación y un escenario de sangrado. ¿Cuáles son los materiales que se utilizan principalmente en este medio? Pueden ser los líquidos, en los que tienen mayor fuerza cuando usamos una embolización por punción directa. De los más frecuentemente utilizados por sus características en la actualidad, pues son el ónix o el fil, que tienen pues
un comportamiento un poco menos agresivo, una liberación más controlada. El listoacril tiene la gran ventaja también de su costo. Sin embargo, es importante estar familiarizados con el uso adecuado del listoacril. Recordemos que este tipo de embolizante se considera como un superpegamento y es también importante, al igual que Onyx y Fil, ver con qué material lo vamos a administrar, que sea compatible. Recordemos que no es radioopaco el listoacril, se tiene que mezclar con otros agentes como lipiodol para darle opacidad, para hacerlo opaco, perdón. Y la dilución que empleemos va a tener que ver con el tiempo de polimerización, con qué tan rápido se solidifica. Entre mayor dilución de lipiodol nosotros pongamos en la mezcla, va a tener una mayor duración para solidificarse y puede avanzar de forma más distal. Entonces, dependiendo del escenario que estemos trabajando, del tamaño del vaso, del flujo del tumor, se debe de hacer una mezcla para que se solidifique en el tiempo que nosotros deseamos, que no sea muy pronta y se pueda pegar al catéter o que no sea muy lenta y se pueda migrar de forma distal y embolizar a estructuras que no deseamos. Entonces, esta es la peculiaridad que hay que considerarlo y siempre recordando que lo que vayamos a utilizar debe ser enjuagado con solución glucosada al 5%, ya que al estar en contacto con solución salina también eso condiciona que se polimerice, que se endurezca el histoacril. El Onyx y Efil también manejan solventes especiales para poder utilizarlo y hacer lavado ya sea del catéter o de la aguja por el que lo vamos a administrar, y el etanol, que es de los pues iniciales que tenemos también más a la mano y que el costo también es un gran beneficio, es una herramienta muy útil. Simplemente aquí tenemos que tomar en cuenta también las estructuras que rodean a la tumoración, ya que tiene un comportamiento más agresivo, desnaturaliza el endotelio vascular y condiciona fibrosis. Por lo tal, si hay estructuras nerviosas delicadas cercanas al tumor, pudieran verse afectadas por esta reacción inflamatoria más fuerte y es algo que hay que considerar. Pero son de los embolizantes líquidos más frecuentemente utilizados y, como les comentaba, más en la técnica de punción directa, aunque también pueden ser endovasculares. Otros muy fuertes y que resalto aquí por la frecuencia de su uso son partículas que pueden ser las de alcohol polivinílico o emboesferas. La ventaja que tienen aquí las emboesferas es su calibración. Tienen una calibración más uniforme, se aglutinan en menor medida y esto permite que tengan una embolización capilar más controladas. En cambio, las partículas de alcohol polivinílico que pueden aglutinarse con mayor facilidad hace que tengamos una embolización tal vez un poco más proximal de lo deseado. Siempre lo ideal es hacer una embolización capilar en los tumores, no solo de los vasos nutricios, ya que en cuanto más distal nos vamos al tumor, hay menos posibilidad de formar una red colateral y se condiciona una mejor isquemia. Los agentes esclerosantes también son otra opción y los coils en las que habitualmente nos podemos apoyar de forma secundaria, pero los líquidos y las partículas van a ser la principal herramienta. Igual estos se consideran embolizantes permanentes. En el rubro de los temporales, uno muy frecuente es el Gelfuam. Simplemente hay que tomar en cuenta también que estos habitualmente se administran mediante microcatéteres. Entonces, aparte de la condición temporal del Gelfuam, que normalmente se absorbe entre 1 o 2 semanas, depende de la mezcla que hagamos, también hay que tomar en cuenta que el administrarlo mediante microcatéter puede ser un poco más complicado, más difícil, presentar mayor resistencia. Siempre debemos tomar en cuenta que la administración de cualquiera de estos agentes debe de ser de forma pulsada, con control de visualización por fluoroscopía, observar que la gente avance de forma anterógrada y el límite de la embolización es cuando ya veamos una estasis, siempre tomando en cuenta y poniendo atención a que no presente un reflujo y que nos pueda condicionar una embolización inadvertida y no deseada de otras estructuras.
En general, la técnica tiene como meta embolizar al menos aproximadamente el 80% del tumor. No siempre se puede conseguir embolizar al 90, al 100%. En muchas ocasiones, esto por la irrigación a través de vasos de menor calibre, en lo cual se ha visto que la técnica de punción directa puede presentar ventajas sobre la transarterial en los casos en los que se puede emplear. El paciente habitualmente se maneja con una sedación consciente. Es importante estar en comunicación con el equipo de anestesiología para explicar qué es lo que vamos a realizar, el momento en el que vamos a aplicar el embolizante, que también pudiera presentar un poco más de dolor al paciente para controlar el grado de sedación. E igual para apoyarnos en la premedicación del estudio durante y posterior para evitar síndromes post-embolización más severos. La angiografía diagnóstica inicial pues se regla a pesar de que ya hayamos revisado estudios previos para ver cuál es la situación actual de la vascularidad y elegir el plan de embolización. Podemos apoyarnos también con otras técnicas si se tienen a la mano, como con VINCT. Lo ideal aquí siempre es hacer cateterización selectiva de los vasos principales y las colaterales. Algunos autores refieren preferencia por iniciar con los vasos de menor calibre y luego escalar a los vasos de mayor calibre para ir haciendo la embolización. Considerar que podemos toparnos con espasmos vasculares, se puede hacer administración de nitroglicerina y esperar unos minutos para volver a retomar el calibre del vaso. Y aquí es muy importante y me gustaría tocar el tema del reporte también quirúrgico. Idealmente en nuestro reporte, si después se pudiera tener seguimiento de cómo fue la evolución durante la cirugía de los casos, eso le daría mucho más peso a nuestra casuística, a nuestros reportes de series de casos. ¿Por qué? Porque la mayoría, como veremos en los diferentes tumoraciones, y más en los casos que son tumores no tan frecuentes, los reportes que se encuentran son de series de casos, la mayoría retrospectivos, algunos si acaso ambispectivos, pero pocos estudios con casos y controles, por lo que implica éticamente y también con mucha heterogeneidad en los reportes. Entonces, es muy relevante en los casos en que hacemos una embolización prequirúrgica, darle seguimiento a la evolución en la cirugía. Si fue necesario, si el paciente presentó sangrado, en qué cuantía, si requirió transfusión, si cuál fue la duración del procedimiento quirúrgico, si los síntomas y en su seguimiento si presentó síntomas posteriores o se documentó recurrencia para poder hacer estudios cada vez de mayor peso, ya que por la carencia de estos, pues hay muchas cosas que todavía son muy controvertidas. La resección idealmente se sugiere en un periodo de 1 a 8 días posteriores a la embolización. ¿Por qué? Porque es un tiempo en el que ya nos permite que se genere isquemia tumoral y no suficientemente largo para producir una recanalización. Entonces, idealmente, en la mayoría de los casos se refiere a la cirugía 1 o 2 días posteriores a la embolización. Algunos de los escenarios que que con mayor frecuencia se tratan en la actualidad son estos: en cabeza y cuello vamos a mencionar nasoangiofibroma y glomus carotidio, en el riñón carcinoma de células renales y angiomiolipoma, en el hígado hemangioma y músculo esquelético metástasis hipervasculares. Los otros temas pues ya habitualmente se tocan por separado en algunas de las pláticas. El carcinoma de células renales abarca aproximadamente el 4% de los cánceres de nuevo diagnóstico. Su tratamiento es quirúrgico, sigue siendo el gold estándar, pero cada vez más es la necesidad de realizar procedimientos menos invasivos que respeten en mayor medida la función renal. Entonces, cada vez las nefrectomías parciales pues van en incremento en la medida de lo posible. Otras alternativas, como sabemos, pues son los diferentes métodos de ablación, que también, como comentaba, aunado a procedimientos de embolización, pues cada vez permiten tratamiento de tumores más grandes. Ya hay series con reportes de tratamiento de tumores periliares y mayores a 3 centímetros con ablación previa.
Entonces, aquí es donde entra el escenario de las indicaciones de embolización. ¿Qué indicaciones podemos tener? Prequirúrgicas, como comentaba, la finalidad de disminuir la vascularidad y el sangrado quirúrgico previo a una ablación, principalmente de tumores grandes, mayores de 3 centímetros, y también paliativo. Recordemos que hasta el 30% de los pacientes con este diagnóstico ya presentan metástasis en el momento del diagnóstico. Entonces, también en este escenario y pacientes que no son candidatos a cirugía o ablación, el objetivo puede ser disminuir simplemente el volumen tumoral y la sintomatología del paciente. La problemática que comento ahorita es que la mayoría de los estudios son retrospectivos, no son aleatorizados y el material o eh, es muy heterogénea la descripción del material que emplearon de la técnica en los diferentes estudios para las revisiones bibliográficas que se han reportado. Entonces, el hacer conclusiones sobre indicaciones y técnica, sobre seguimiento, como veremos tanto en este tipo de tumores como los siguientes, es el gran problema. Entonces, muchas cosas quedan un poco todavía no tan bien definidas. La evaluación previa que nos interesa hacer en este caso es evaluar el número y localización de los tumores renales, el número también de las arterias renales. Recordemos que hay arterias renales supernumerarias hasta en el 25% de los casos. Ver si hay placas de ateroma, que es también una dificultad con la que nos podemos topar. Y también muy importante ver si hay aneurismas aórticos, enfermedad vascular periférica o también intratumorales, que es un riesgo adicional para sangrado tumoral. En la técnica no se ha demostrado superioridad de algún agente embolizante y por lo que comento de las características de estudio es difícil comparar los diferentes agentes. En la mayoría se refieren, de las nuevas series se refieren embolizantes con partículas, cuando en este caso que es la embolización es habitualmente transarterial por la localización de los riñones. Con fluoroscopía indispensable la administración para evitar el reflujo y la embolización inadvertida. Y normalmente en este escenario renal se recomienda la resección posterior a la embolización de 24 a 48 horas. El rango que comentaba de 1 a 8 es en general para tumores hipervasculares. Veremos que puede variar un poco la recomendación dependiendo del escenario del tumor. Este es un ejemplo de una paciente con un tumor, un carcinoma de células renales localizado en el polo superior del riñón izquierdo. Su diámetro mayor era de 6.8 centímetros. Entonces era una tumoración muy grande que se decidió junto con el equipo quirúrgico realizar embolización debido a que el plan quirúrgico era una embolización, una nefrectomía parcial, la cual se logró. Si se fijan, aquí hicimos cateterización selectiva de los diferentes ramos. Esta es la angiografía inicial y el resultado final, aunque persisten escasas ramas vasculares que inicialmente no se verían y siempre vamos a ir viendo que conforme vamos ocluyendo más vasos van surgiendo nuevos. Finalmente se logró una devascularización que consideramos adecuada. Se platicó con el equipo quirúrgico, siempre es muy importante tener comunicación con ellos. Y aquí tenemos la imagen en coronal, la imagen inicial, la imagen final posterior a la embolización, donde los principales ramos se ven ocluidos. Y este es el resultado quirúrgico, aunque es esperado que de todas formas se presente cierto grado de sangrado. La comparación en las series que hemos visto sin embolización y con embolización, al menos de forma empírica, sí presentan, sí refieren ventaja significativa. Los angiomiolipomas. El angiomiolipoma es considerado un tumor renal principalmente benigno, que representa hasta el 3% de todos los tumores renales. Está conformado, como sabemos, por vasos sanguíneos, grasa, músculo liso. El efecto de masa y el sangrado retroperitoneal se refieren con mayor frecuencia en pacientes con tumores iguales o mayores a 4 centímetros de diámetro.
Sin embargo, este punto de corte se tomó por referencia de un estudio que ya fue hecho hace bastante tiempo, por lo tanto, actualmente es algo debatido. Es un estudio de 1986 y actualmente se pugna por evaluar otra vez este punto de corte. Hay otros autores que están sugiriendo un corte del doble, que sería de 8 centímetros, y todavía está esta situación en estudio. Sí, el 20% de estos pacientes van a presentar el diagnóstico de esclerosis tuberosa. Sin embargo, si invertimos esta situación y lo vemos desde otro enfoque, de los pacientes que tienen diagnóstico con esclerosis tuberosa, hasta el 50% de ellos en algún punto de su vida presentarán un angiomiolipoma. Entonces, en estos escenarios, pues sí es algo muy frecuente. El 80% de la población que presenta este diagnóstico va a ser un diagnóstico esporádico. Y actualmente este se hace por imagen, la resonancia magnética siendo el gold estándar. Algunos centros ya favorecen la embolización como primera línea de tratamiento. Sin embargo, de nuevo, hay pequeños estudios, series pequeñas. El éxito técnico se refiere alto, de hasta el 90%, con una morbilidad baja. Igual, el rango es muy variable, pero también los datos de las características de técnica empleados también. La grandísima ventaja que da esto es que ayuda a preservar más la función renal y, como comentaba, tanto si solo es con finalidad paliativa o previa a la cirugía, también ayuda a realizar procedimientos quirúrgicos menos extensos. Ya se ha empleado también aunado otro tipo de técnicas como, perdón, dentro de las opciones de tratamiento hay otro tipo de opciones como la quimioterapia, principalmente en los pacientes con diagnóstico de esclerosis tuberosa, que se ha visto que presentan una sobreactivación del complejo emetor y son más susceptibles a sirolimus, que esto puede producir la reducción del tamaño tumoral sin requerirla como alternativa a la embolización. Esta revisión sistemática incluye 524 casos en los que refieren un síndrome de posembolización de hasta el 40% sin mortalidad, 39 meses de seguimiento. El problema aquí, uno de los inconvenientes es que aunque aparentemente es un seguimiento conveniente, sin embargo el crecimiento de los angiomiolipomas suele ser lento, por lo tanto lo ideal sería un seguimiento más extenso, más prolongado de estos pacientes para ver realmente cuál fue su evolución posterior. La reducción promedio del diámetro de los tumores la refieren en 3.4 centímetros, entonces más o menos el 38% de su diámetro, y la repetición de la ablación quirúrgica hasta en el 20% de los casos, de la ablación o la cirugía, perdón, hasta en el 20% de los casos. Aquí uno de los grandes problemas que refieren es que eventualmente presentan revascularización, pero de nuevo, las técnicas que se utilizaron, los materiales de embolización son muy variados y en algunos casos no se especifican. Entonces, tendría que verse el resultado con un mayor en un estudio con un mayor seguimiento idealmente y valorando el método embolizante ideal que pudiera dar una mejor oclusión a nivel capilar para esperar resultados mejores tanto quirúrgicos como en el seguimiento. Las indicaciones, por lo referente al estudio que les comenté, se refieren en pacientes que presentan síntomas o que tienen un diámetro mayor de tumor del 4 centímetros. Si ven el punto de corte referido aquí, cuando presenta más de 4 centímetros, incrementan considerablemente los síntomas y la probabilidad de sangrado retroperitoneal, según este estudio. Otro detalle también a considerar también para ver si es indicado tratar o no un angiomiolipoma es la irrigación que tiene. Cuando llegan a presentar aneurismas, tienen un mayor riesgo de sangrado retroperitoneal espontáneo, también es algo a tomar en cuenta. El seguimiento, hay poco consenso entre los intervalos sugeridos, pero es importante evaluar cómo continúa el paciente en cuanto a clínica y a imagen por esas características referidas. Los hemangiomas hepáticos son tumores hepáticos, es el tumor hepático benigno más común en hígado, el tumor hepático benigno más común.
Habitualmente el diagnóstico va a ser incidental, mucho mayor en mujeres, se origina de una malformación vascular y pueden ser únicos o múltiples. La mayoría van a ser asintomáticos y no van a requerir tratamiento. Es importante hacer énfasis en esto. Cuando el paciente llega a presentar síntomas, va a depender mucho del tamaño del tumor y de qué localización tenga, si está comprimiendo alguna estructura adyacente, desplazando alguna estructura. Otro cuadro con el que puede presentar es el paciente, aunque muy poco frecuente, es el síndrome de Casa-Bach-Merritt, que va a condicionar coagulopatías, principalmente trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada y por lo tanto el paciente presenta sangrados sistémicos. Entonces, esto pues ya se considera una urgencia de tratamiento. El sangrado de los mismos está reportado en menos del 1% de los casos, igual dependerá de la localización, el tamaño. Se considera que hay cierto grado de influencia hormonal por estrógenos, pero aún no hay suficiente peso estadístico para contraindicar el uso de los mismos. Y el crecimiento anual reportado es de alrededor de 0,34 milímetros habitualmente. Lo esperamos ver como una tumoración hipervascular bien circunscrita. Los hallazgos por imagen pues ya son frecuentemente conocidos por todos. En ultrasonido se ve habitualmente, aunque depende del tamaño, como una tumoración homogénea, puede dar reforzamiento posterior y en tomografía tiene ese realce muy característico de reforzamiento nodular periférico que va llenando de forma centrípeta y homogénea en fases más tardías. Aquí lo importante de resaltar es que el diagnóstico no se realiza habitualmente por biopsia, debido al alto riesgo de sangrado y poco aporte de la muestra que pudiéramos obtener. Cuando son casos atípicos, es mejor optar por resonancia magnética, angiografía, PET-CT, que recurrir a la biopsia. El seguimiento normalmente se recomienda en casos de tumores mayores a 5 centímetros, puede ser cada 6 a 12 meses, dependiendo del crecimiento que estemos viendo en el tumor. Y las indicaciones de tratamiento son en aquellos casos que ya condicionan síntomas, que estamos viendo un crecimiento rápido y continuo, que están condicionando compresión de otros órganos, que ya debutaron con sangrado, en el que ya hay ruptura, o en el síndrome de Casa-Bach-Merritt. El tratamiento actualmente puede ser quirúrgico, que es el más común, con enucleación o hepatectomía, que habitualmente la enucleación tiene se han reportado mejores resultados. La embolización transarterial en los escenarios que les comenté, cuando ya hay un sangrado agudo, cuando queremos disminuir el tamaño previo a la cirugía o simplemente como paliación de los síntomas en pacientes que no son candidatos a la cirugía. Los materiales que empleamos son los que comenté. Habitualmente lo más frecuente para apoyarnos son partículas, embolizantes en partículas. Y la ablación se puede considerar en tumores de menor tamaño, tumores menores a 5 centímetros, con un crecimiento mayor a 1 centímetro en 2 años o que presentan también síntomas. Este es un caso de una paciente con hemangiomas hepáticos múltiples que no era candidata a cirugía. Si se fijan, hacemos un disparo desde arteria hepática común y vemos ese reforzamiento nodular periférico de múltiples hemangiomas, tanto en lóbulo derecho como en lóbulo izquierdo. Vemos esta tinción nodular que va presentando un llenado centrípeto ya en la angiografía. Se decidió el tratamiento del tumor de mayor tamaño y que condicionaba mayores síntomas localizado en el lóbulo derecho y vemos la devascularización en esta zona, siempre teniendo que hacer la embolización lo más selectivo posible. Este, Se le va a dar en este caso seguimiento por la afección extensa al hígado. Se consideró con el equipo quirúrgico dar vigilancia y valorar evolución. El nasoangiofibroma juvenil es un tumor benigno expansivo y puede llegar a ser destructivo, muy vascular. Su incidencia es muy baja, habitualmente en hombres en un rango de 9 a 19 años. El origen va a ser en base de esfenoides y foramen esfenopalatino. La tríada típica es epistaxis, obstrucción nasal y masa nasofaringea.
El tratamiento actualmente sigue siendo quirúrgico, ya sea por endoscopía o abierto, y la embolización se puede realizar en estos tumores de cabeza y cuello. Está la opción también de la embolización por punción directa o transarterial. Estas técnicas las podemos utilizar de forma aislada o de forma conjunta, debido a que hay una irrigación, al acceso de los tumores superficial y que hay una irrigación por vasculatura muy pequeña que a veces es imposible de canular. Las ramas que casi siempre participan en esta irrigación son ramas distales de la arteria maxilar interna, pero pueden reclutar ramas de otras estructuras adyacentes como la arteria meningia media, facial transversa. Esta revisión recopiló 61 estudios en la que, si observamos, la gran mayoría son reportes de casos y y series de casos, ensayos controlados, un mínimo porcentaje. Entonces, es el mismo problema que comentábamos. La recurrencia sí fue menor, de tumor sí fue menor en pacientes embolizados que no embolizados. Si se fijan, fue significativa. El sangrado es menor en aquellos que presentaron embolización. Se refieren 19% de complicaciones en pacientes embolizados, sin embargo, sin hacer distinción si esto se sospecha que fue por el evento de embolización o el procedimiento quirúrgico. Y ya observamos aquí que eso sí se refieren menos en los casos de punción directa que de embolización transarterial. Igual, aunque todavía hace falta evidencia sólida en varias revisiones sistemáticas que evalué, me topé con el dato de que las embolizaciones por punción directa ya se observan con datos de menor sangrado, menor recurrencia y menor complicaciones, al menos en tumoraciones de cabeza y cuello. Este es un caso de un masculino de 16 años que presentó epistaxis de repetición y a la exploración se vio la tumoración de bordes lisos bien definidos rosácea que vemos aquí en fosa nasal. En este caso todavía expansiva, sin destrucción. Es importante también valorar previamente la tomografía y ver el comportamiento en ventana ósea. Vemos la tumoración hipervascular bien delimitada, irrigada por ramos distales de la arteria maxilar interna, la cateterización selectiva y posterior a la embolización, la vascularidad casi nula. En este caso, el procedimiento sí se complementó con técnica de punción directa. Aquí podemos apoyarnos con el servicio de otorrinolaringología para realizar la punción. El catéter se puede mantener en esta zona para estar haciendo angiografías de control también. Y habitualmente usamos aquí embolizantes líquidos para la punción directa. El Onyx ya es uno por las características que comenté el Onyx o el FIL, de los más recomendados. El paraganglioma, los paragangliomas parasimpáticos son tumores vasculares que en la gran mayoría de sus casos son benignos con un bajo porcentaje de riesgo de transformación maligna. Se originan a partir de las células de la cresta neural. Sus localizaciones más frecuentes cuando son parasimpáticos son en el cuerpo carotidio, que algunas series las refieren del 40, otras hasta el 60%. Los vamos a encontrar en la bifurcación carotidia. Otra localización frecuente es el vagal, debajo del foramen yugular o el yugulotimpánico. Habitualmente son unilaterales, pero pueden ser bilaterales o multicéntricos. El tamaño en rango va desde inclusive milímetros hasta 6 o más centímetros, pero frecuentemente de 1 a 6. Es importante la evaluación morfológica y funcional en la tomografía y más los localizados en base de cráneo nos ayuda a evaluar compromiso óseo. El resonancia magnética va a ser el método de elección, la imagen en sal y pimienta en T1 y valorar bien la extensión con la clasificación de Champlin para ver qué tanto envuelve la arteria carótida interna. Su irrigación principalmente siempre es por arteria faringe ascendente y, como comenté, puede reclutar de otras estructuras. La indicación puede ser paliativa en pacientes no candidatos a cirugía o prequirúrgica.
Igual esta revisión refiere que la punción directa se reportó con mayor grado de vascularización y si se fijan la diferencia aquí es muy relevante comparado con la transarterial, siendo del 91% contra el 40%. No refirieron complicaciones entre ambas técnicas, sin embargo sí se apoyó más el uso de partículas versus agentes líquidos, pero recordemos también que el uso de partículas pues habitualmente lo empleamos en la técnica transarterial. Hay que tomar mucho en cuenta también en el escenario de tumores de cabeza y cuello la colateralidad que hay entre las ramas de la carótida externa y la carótida interna. Entonces, siempre una adecuada planeación para elegir el tamaño de las partículas. Si vemos riesgos de shunts vasculares, irnos con partículas de mayor calibre también para evitar embolización no deseada. Vemos la tumoración hipervascular localizada en la bifurcación carotidia derecha, cómo está irrigada principalmente por ramos de la carótida externa. En una cateterización selectiva de la arteria faríngea ascendente se ve su irrigación importante. Este caso se tuvo que complementar con coils en el pedículo, tanto de la faringe ascendente como de la lingual, por su aporte. Siempre tener esto también comentado con el equipo quirúrgico para valorar que no produzca complicación a la hora de la resección por afectar el pedículo vascular. Y si se fijan, a pesar de en este caso solo fue embolización transarterial, a pesar de la embolización con partículas, en este caso, y coils, queda una irrigación, una tinción todavía capilar, tenue que no presenta en la cual no podemos observar un pedículo franco que se pueda canular para intentar realizar una embolización más extensa. Y aquí es donde la técnica percutánea puede aportar un mayor grado de embolización. Por último, las metástasis hipervasculares. Aquí hay que considerar que estas se asocian habitualmente con un dolor severo, con alteraciones de la movilidad, fracturas patológicas, aplasia o hipercalcemia. Las más frecuentes son las del carcinoma de células renales, pero también hay otros escenarios como tiroides, melanoma, leiomiosarcoma, próstata. Las indicaciones van a ser las de disminuir el sangrado quirúrgico, a veces controlar el dolor. Recordemos también que la ablación ya tiene, dependiendo de las características de la metástasis, un rol importante. También control de la tumoración local y hay que evaluar cuáles son las características, el estatus neuromuscular de la zona y de las estructuras cercanas. Hay que tomar en cuenta la irrigación, no afectar a la irrigación de estructuras fundamentales de acuerdo al territorio, como en la extremidad inferior, la vasa nervorum del nervio ciático. En la columna, la irrigación medular también, que va a ser crítica, localizar siempre la arteria de Adam-Kiewicz. Y el acceso va a depender del tipo de extremidad que vayamos a tratar. Por ejemplo, en la extremidad superior, preferentemente acceder por arterias femorales comunes por la dirección de la división de los vasos sanguíneos y entrar cefálico a caudal. Y en extremidad inferior, pues contralateral también retrógrado por la misma situación, ipsilateral anterógrado o por acceso radial izquierdo. Las contraindicaciones técnicas simplemente en angiografías, cuando la tumoración está en extremidad inferior más distal, pues vamos a aumentar el volumen en la inyección para la, para la angiografía inicial. Hay que considerar que igual aquí muchos autores recomiendan, como comenté en algún punto de la plática, iniciar por embolizar vasos de menor calibre y luego incrementar a los de mayor calibre y considerar el tamaño de las partículas o del embolizante a utilizar dependiendo del comportamiento. Se recomienda la resección al siguiente día, ya que habitualmente son casos muy dolorosos. Y por último, muestro este ejemplo de un paciente con una metástasis de un tumor tiroideo que ya está produciendo una fractura patológica. Vemos la irrigación por múltiples ramas de la arteria femoral superficial izquierda, como a simple vista causa un aumento de volumen de la extremidad. Estas son las proyecciones iniciales en fase arterial, capilar y venosa y posterior a la resección, en donde a pesar de la cateterización de múltiples vasos, sigue presentando este blush vascular al final, pero que permitió realizar una resección sin un sangrado que tuviera una afección significativa.
Las consideraciones generales de complicaciones son el síndrome postembolización, en el cual con una medicación adecuada se puede evitar y considerar que mayor su riesgo en tumores de mayor dimensión. Sitio de acceso, isquemia o infección, embolización de estructuras no deseadas, hemorrágicas y úlceras cutáneas, ámpulas y cambios en la pigmentación. Siempre tomar en cuenta que va a depender del tamaño del tumor y de la zona en la que estemos trabajando. Hablar con el familiar y paciente sobre las posibilidades de riesgo siempre es muy importante. Como conclusión, la embolización de tumores hipervasculares es muy útil de forma paliativa en escenarios de sangrado activo y prequirúrgico. Se puede usar aunada a otras técnicas como la ablación o administración de quimioterapia y medicina nuclear. Y las técnicas de embolización por punción directa en ciertos escenarios han demostrado que condicionan una mayor devascularización tumoral. Es un procedimiento seguro y accesible que debemos comentar también tanto con nuestros colegas médicos de otras especialidades para poder apoyar el tratamiento de estos tumores tal vez no tan frecuentes. Muchísimas gracias por su atención.